Llegó el siglo XIX con la noticia de que había llegado el progreso a las montañas de Antioquia. En aquel entonces podía medirse el nivel en el que se encontraba una región según las cantidades de hierro que produjera o, en su defecto, que consumiera. Al fin y al cabo, de este dependían las vías y actividades mineras, agrícolas, industriales, así como el desarrollo urbano. Desde mediados del siglo XIX, empresarios antioqueños habían soñado con fundar una ferrería, un taller donde el hierro se extraía del mineral y se convertía en metal, con el fin de producir las herramientas necesarias para sus proyectos mineros y agrícolas. Y, aunque ya a finales de 1850 el gobierno había otorgado 2 concesiones para tal fin, ninguna se había concretado. Por aquel entonces, Eugenio Martín Uribe, quien fuera uno de los comerciantes más importantes de la época y quizás el hombre más rico del Estado soberano de Antioquia, decidió traer al ingeniero francés Jean-Pierre Bodelot con el fin de reconocer posibles minas ferrosas y un lugar donde crear la empresa. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿Es ahí en el terreno? Oh, sí. Tenemos partículas ferrosas. Déjeme informarle, don Eugenio, tendrá la primera ferrería del estado de Antioquia. Oh, sí. Bien, bien. Para el montaje de una ferrería era fundamental que el terreno tuviera material ferroso abundante, además de caudalosas aguas que permitieran poner en funcionamiento las maquinarias hidráulicas. Igualmente, contar con minas de carbón o suficiente madera para la combustión de los hornos. La zona de la quebrada La Clara en Amagá reunía todas esas condiciones. Señores, buenas tardes. ¿Listos para firmar? Claro que sí. Correcto, arranquemos. Firmas a- Firmas acá. El decreto 19 del 15 de septiembre de 1864 le había concedido a los señores Pascasio Uribe y Francisco Antonio Álvarez el privilegio, que es una exclusividad para producir hierro, forjado, colado y maleable. Para aprovechar dicha licencia, crearon una sociedad en la que también entraron Eugenio Martín Uribe y, según algunos informes, el mismo presidente de Estado, Pedro Justo Berrío.
Ya con las firmas asentadas en este documento, los felicito, ya son una sociedad. Felicidades. Los socios fueron Eugenio Martín Uribe Sea, comerciante, heredero de una de las más grandes concesiones de Antioquia, la Concesión Echeverry, y su yerno, Francisco Antonio Álvarez Palacio, quien lo invitó a la Sociedad de la Ferrería. Pascasio Uribe, el tercer socio, se encargó de gestionar la solicitud al Estado de Antioquia para la concesión de la producción de hierro. Fue él quien donó las campanas de la Candelaria, que, aún hoy, se conocen como las Pascalias. El cuarto socio, Pedro Justo Berrío, presidente del Estado Soberano de Antioquia, además de militar, educador y comerciante, fue quien, gracias a sus influencias políticas, exonera a la ferrería del pago de impuestos y a los trabajadores del servicio militar. Aunque ninguno de los socios tenía experiencia en siderurgia, comprendían que contaban con la influencia política, el capital económico y el entusiasmo necesario para seguir adelante con esa idea. Fue así que en 1865 se inició el montaje de la que hoy conocemos como la Ferrería de Amagá. Con 60,000 pesos que tenían de capital nominal, compraron tierras, importaron maquinaria, abrieron caminos, desarrollaron minas, construyeron edificios y contrataron al ingeniero francés Eugène Bonnet, quien estuvo a cargo de estudios de suelo y del montaje técnico de la ferrería durante sus primeros años. Hacia 1869, bajo la dirección de Bonnet, la ferrería logró empezar a producir sus primeras piezas: trapiches, despulpadoras, molinos y pequeñas máquinas para las industrias mineras y agrícolas de la zona. Para mediados del siglo XIX, Amagá contaba con más de 4.400 habitantes y extensos yacimientos de hulla. Con la llegada de la ferrería, ya para 1870, según el censo, había 6.048 habitantes en el municipio. En 1870, la producción de hierro crudo de la ferrería, y siguiendo lo estipulado en el contrato con el Estado, ya alcanzaba las 1.200 toneladas anuales. A menos de 6 años de su fundación, ya era tal vez la empresa industrial más importante de Antioquia. Para 1879, los pisones y las piezas de hierro para los trapiches eran de igual calidad que los importados y a una fracción de su precio. La devaluación de la moneda y los problemas económicos en los que surge este proyecto, pues lo llevan a un primer fracaso y va a seguir teniendo muchos fracasos. Presentó problemas primero por el material ferroso que había en Amagá, no era de buena calidad, las piezas se resquebrajaban recién producidas, y el Estado Soberano de Antioquia proveyó. El Estado Soberano de Antioquia se convirtió en socio, es decir, ese proyecto en sus inicios va a ser mixto, capital privado y capital público. Hace 140 años estaba en operación la ferrería de Amagá, la primera de Antioquia de horno alto, producto de una concesión otorgada a Eugenio Martín Uribe, Pascasio Uribe y Francisco Álvarez. A los pocos años de fundada, ya producía maquinaria y herramientas de hierro para los sectores mineros y agrícolas. Sin embargo, no había logrado producir hierro maleable, situación que no solo incumplía el contrato de privilegio firmado con el Estado, sino que había minado la confianza inversionista. Hasta entrado el siglo XIX, era poca la producción de hierro que tenía lugar en las colonias españolas, salvo una que otra campana para iglesias y pequeñas herramientas agrícolas o las cerraduras de las monturas. Las herramientas, armas y armaduras eran todas traídas desde las ferrerías ibéricas. Hay literatura que indica que tras lograr la independencia, la minería se intensificó en los territorios de la Nueva Granada. Y ella no solo aumentó la necesidad de maquinaria y herramientas de hierro,
sino que también permitió la llegada al país de una cantidad notable de químicos e ingenieros de minas europeos con grandes conocimientos en metalurgia. En la Colombia del siglo XIX no había todavía una formación fuerte en siderúrgica ni en ingeniería. No estábamos todavía conectados con la segunda revolución industrial, que es la que ya está ocurriendo cuando se forma la ferrería de Amagá, y es súper importante traer extranjeros que ya tienen un avance en el conocimiento, principalmente venidos de Inglaterra y de Francia. Uno de los principales promotores de la inmigración hacia la Nueva Granada fue Francisco Antonio Sea, quien fuera el ministro de Relaciones Exteriores para 1822. Esta promoción propició un proceso de migración extranjera que transformó el panorama tecnológico de la naciente república. Las primeras ferrerías que se construyeron en Colombia, la de Pacho, la de Samacá y la de La Pradera en Cundinamarca, respondieron inicialmente a una necesidad de fabricación de armamento, clave para el orden y la autonomía en la recién constituida Gran Colombia. Pero ya entrados en el siglo XIX y ya convertidos en los Estados Unidos de Colombia, la razón para soñar con una ferrería en el Estado soberano de Antioquia era el progreso. El gran desarrollo minero en Antioquia planteó una demanda importante de piezas producidas en hierro. Además, la colonización propició la creación de pequeñas industrias artesanales, el desarrollo urbano y activó el comercio, lo que obligó a mejorar las vías y medios de comunicación con el resto del país. Para todo esto, se necesitaba hierro. Esta es una copia del Boletín Oficial 399 de Medellín de 1870. En sus páginas se lee: el consumo de hierro y de ácido sulfúrico mide el progreso y civilización de un país. Mientras no haya fierro barato, no habrá acueductos ni alumbrados en las ciudades, puentes sólidos y económicos en los ríos, cercados durables y baratos en los predios rústicos, ni siquiera herramientas para abrir las vías de comunicación. El primer horno que se instaló acá presentó algunas dificultades técnicas, tal vez por la calidad del material ferroso de la zona o quizás por el combustible usado, que era carbón vegetal. En todo caso, según los cálculos, un proceso que tardaría 18 horas, en Amagá tardaba 30. Era necesario acortar el tiempo. Inicialmente, la ferrería de Amagá va a utilizar leña para sus fogones, pero esto va a tener un gran inconveniente, y es que no genera el calor que se necesita. Y luego se va a acudir a carbón, pero aunque la empresa contaba con bastantes tierras y que tenían carbón entre sus minerales, estos no podían ser utilizados como coque. Entonces debían acudir a Titirví para poder conseguir estos carbón que les fuera útil, y evidentemente se incrementaban los gastos de traslación y demás. Señores, reconocemos que ustedes han tenido dificultades, tropiezos, han hecho mucho por el Estado, allá en las minas, el trapiche, pero hay algo que todavía ustedes nos están incumpliendo. No, momento. El gobierno de Antioquia tiene que entender que la empresa es difícil. Vamos a cumplir lo pactado. En estos días se va a reunir la Asamblea Legislativa y ellos son los que van a decir si sí o no siguen. Nosotros vamos a cumplir, señor. Queremos sacar adelante la ferrería. Claro que sí. No vamos a caducar, vamos a continuar. Si ustedes quieren continuar, tienen que buscar buenos créditos, algo que hipotecar para que nos garantice la buena labor. Pero si no, vamos a tener que acudir a otras personas. El informe completo enviado por el secretario de Hacienda y Fomento al presidente del Estado Soberano de Antioquia, Benjamín Palacio, el 20 de septiembre de 1883, expresa la preocupación por la situación de la ferrería frente al incumplimiento en la producción de hierro maleable. Dice, por ejemplo, en este apartado que: juzgo que la caducidad del privilegio, única pena que quedaron sujetos los empresarios, en caso de no cumplir las obligaciones, no es bastante, y que si se quieren sustraer un ramo de la industria para monopolizarlo, es necesario que se garantice al gobierno
la efectividad de los derechos aceptados. Ahora que estoy al frente de la ferrería me preguntan por qué no reformamos lo que no está bueno y montamos los aparatos que faltan. La respuesta es bien sencilla, porque eso nos cuesta dinero, y mucho. No lo tiene nuestra sociedad, y no es fácil obtenerlo. Por la desconfianza motivada por los primeros fracasos tan naturales a toda empresa nueva. Entonces, el desaliento se apoderó de los socios y los capitales se han mostrado esquivos para entrar en especulaciones de la naturaleza de la ferrería. Las ferrerías inicialmente estaban pensadas para todo el tema de industrialización, de construcción de maquinaria, especialmente en Colombia fue muy importante para todo lo que tenía que ver con la producción de café, el secado del café y las máquinas que se necesitaban para ello. Pero no funcionó como se esperaba, no hubo un apoyo estatal que era súper importante para el desarrollo empresarial. Llega la Guerra de los 1000 días y claro, pone a mover todo el tema de la producción de balas, de armamento, de todo lo que se requiere para poder llevar a cabo una guerra con respecto a metales y eso le da un impulso, nuevamente digo irónico, pues porque el objetivo es prosperar en industria, no en guerra. En 1890, Julio Uribe debió escribir de nuevo al secretario de Hacienda y Fomento de Antioquia, en defensa de la ferrería que administraba, en respuesta a una nota recibida el 6 de marzo. Los detractores no apoyan el tema de la ferrería más por un asunto político que industrial y un poco desde el desconocimiento. Sí era súper importante sacar de ahí, o sea, sí se podía sacar una producción importante de hierro, pero como no teníamos los suficientes conocimientos y tampoco se le apostó a comprar o a fabricar o a traer la maquinaria necesaria, entonces por eso se empezaron como a generar estos mitos de que la producción ahí no era buena, que había exceso de cromo, que no se podían sacar metales maleables, sino solamente metales grises, pero sí era viable sacar de ahí hierro. Fue más un asunto político y más porque entendamos que en ese momento está un gobierno federalista muy atacado por el centralismo tradicional. Los productos se mejoran día a día. Los obreros especiales adelantan en destreza y habilidad y a su lado se forman nuevos obreros que luego prestan servicio importante a esta y a otros establecimientos análogos, lo cual permite prescindir por ahora de los que antes era preciso hacer venir del extranjero. A partir de la crisis de finales de los 80, se vinieron varias reestructuraciones en la sociedad de la ferrería. Por ejemplo, yo tengo un documento que indica que la primera de ellas fue en la Junta del 23 de abril de 1890. Hacia 1870 y sobre todo en los años 80, la ferrería de Magá decide renunciar a esa pretensión de producir locomotoras, rieles para ferrocarril y gran maquinaria, es decir, bienes de capital, para enfocarse al servicio de los sectores productivos de Antioquia. Las inversiones hechas en la ferrería permitieron financiar las reformas del horno de fundición. Ya para finales del siglo XIX, Antioquia era la proveedora de despulpadoras de café para Cundinamarca, Santander y el Cauca, cientos de trapiches para Cauca y Cundinamarca, y decenas de molinos de pisones para Cauca y Santander. Es decir, los productos de la ferrería de Magá, hacia la época de 1930, ya habían sido reconocidos como de alta calidad y exportaba hacia otras regiones del país, ya había ganado un mercado nacional, incluso puede haber posibilidad de exportaciones al exterior.
El 4 de diciembre de 1893 se formó una nueva sociedad para aportar nuevos capitales a la ferrería. Esta reestructuración hizo posible que en 1902 la ferrería contara, según información de prensa, con maquinaria importada para cepillar, tornear, taladrar y cortar hierro movida por fuerza hidráulica y con un horno de 14 metros de altura. 1900 es un siglo muy importante para la ferrería de Amagá porque aproximadamente entre 1901 y 1902 se da una reorganización de la empresa. Tanto así que para 1931 la ferrería va a contar con aproximadamente 28 máquinas, va a contar con horno, va a contar con compresor de aire y va a contar con cable. Antioquia había salido bien librada de la destrucción física de la guerra y recogía las utilidades de su exitosa empresa minera. Esto permitió que su ferrería fuera la última que apagara el alto horno. Así que, entre 1905, año en que se apagó de manera definitiva la pradera, y 1931, fecha cuando apagó su horno La Clara, la demanda de hierro fue atendida casi de manera exclusiva por la ferrería de Amagá. La ferrería de Amagá nos ayudó a insertarnos en la segunda revolución industrial, de una manera tímida, es verdad, pero fue muy importante para esta etapa. Colombia, infortunadamente, siempre ha estado atrás de las revoluciones industriales y la ferrería de alguna manera aportó y por eso es tan valiosa. De la ferrería de Amagá quedaron grandes aprendizajes. Se tiene registro de su impacto en la industria del café al impulsar su tecnificación. Además, la producción de hierro en el departamento redujo los costos de la minería y fomentó la industria de bienes de capital. Pero sobre todo, y como un gran aporte, sirvió para la construcción del ferrocarril. Una obra que quedó en la memoria como símbolo de eso que algún día fuimos.